sí vamos a hablar algo. Pero en el transcurso de la enseñanza vamos a tratar eso también en cuestión de la unicidad de nuestro Dios, por cuestión que ahí engrana todo lo demás, porque si no entendemos, acuérdense, si no entendemos la unicidad de Dios y solamente lo hacemos parcial, se facilita para que nosotros no podamos con facilidad poder entender lo que hoy vamos a estar estudiando en cuestión del anticristo, porque se usa mucho el término anticristo en el Nuevo Testamento, pero no se usa la palabra antimesías en el Antiguo Testamento, aunque ya estaba anunciado que el Mesías había de venir. Pero más bien miramos la misma operación de aquel que se opone en contra de la obra de Cristo. Es la misma operación que aquel que se ha oponido siempre en la antigüedad y hasta el tiempo presente en contra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender el que se opone en contra de la obra de Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo que se opone en contra de la obra de Cristo en este tiempo. Pero entonces, para que nosotros podamos entender que no son dos o una oposición en contra de dos personajes, por decirlo así, sino el que se levanta en contra de la obra de Cristo es el mismo que se levanta en contra de Dios. Pero tenemos que entender entonces que el Señor Jesucristo es Dios, conforme a lo que menciona Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16, diciéndonos que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, en su manifestación en carne desempeña la función de el Cristo y empieza la obra de Satanás como el anticristo. Por eso nos es importante que entendamos, que esté claro en nuestra mente quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién es este maravilloso personaje que nunca ha hablado hombre como este? Bueno, Señor, si tú eres, pues nomás dínoslo y nos basta. Él mismo declara diciendo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué han visto a él? Porque estaban viendo a él, aquel que profetizó el profeta Isaías diciendo: porque ciertamente tú eres Dios, Dios de Israel que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir tomando puntos que son importantes y para luego llegar a la enseñanza inicial. Tal vez no terminemos ahora o tal vez sí, pero no creo. A ver cuánto tiempo duramos. No, mi idea, mi pensamiento no es tanto elaborar sobre lo negativo, que a su tiempo también vamos a dar una pequeña enseñanza sobre eso, ¿ok? Sino más bien lo positivo, lo que la misma palabra de Dios nos declara. Porque es más importante estar conscientes de la verdad que tener noción de lo falso. Porque se puede tener mucha noción de lo falso y poca noción de la verdad. Y lo falso se puede muy fácil a llegar a nuestros sentidos porque es fascinante. Y lo real y lo verdadero no es fascinante. Más bien la misma palabra de Dios lo describe, hablando que el mensaje es el Señor y el Señor es el mensaje. Las palabras que yo os he hablado son vida y Él es la vida. ¿Ok? Y el mismo profeta Isaías declara que Él es como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura hemos. No hemos visto hermosura a Él, ¿para qué? Para que lo deseemos. Entonces no hay una atractividad a los sentidos naturales el mensaje de la salvación, porque va en contra de nuestros propios deseos e impulsos pecaminosos de la carne. Ok, entonces vamos a empezar ahí. Mire, vamos a segunda de Tesalonicenses. En el nombre del Señor. En el capítulo 2 del libro de Tesalonicenses.
versículo 1 en adelante vamos a leer. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Vamos a quedarnos nada más hasta aquí, ¿ok? No vamos a llegar todavía, o vamos a ir nosotros declarando, pero en cuestión nada más de lo que vamos a después a dar una declaración amplia también sobre la expresión del versículo 3, donde menciona aquí sobre este personaje. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Sobre esa expresión y se manifieste el hombre de pecado es donde se ha dado más la creabilidad de la manifestación de un personaje místico, carismático, que a la misma vez es el que engaña y especialmente seduce, engaña al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y este mismo versículo lo usan para señalar o declarar que es el mismo personaje que declara el apóstol Juan, porque el apóstol Juan es el que empieza a declarar más sobre la expresión del anticristo, porque en ninguna otra expresión, solamente el apóstol Juan es el que usa más en una manera más seguida o más consistente sobre la manifestación o la aparición de un personaje en lo cual se le llama o se le declara como el anticristo. ¿Ok? Entonces vamos a ir también al libro de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vamos a leer capítulo 2, versículo 18. ¿Ya lo tienen? El versículo 18. El capítulo 2, versículo 18, la primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Okay? Usa la expresión Juan aquí declarando que el anticristo ha de venir. Lo usa en una forma que singular. Esto es importante, ¿ok? Singular. Así como también el apóstol Pablo declara en la segunda de Tesalonicenses, en el versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, ¿ok? Estoy diciendo estas expresiones bíblicas solamente como base, donde se ha tomado fuerte para dar creabilidad a un personaje místico que tendrá de manifestarse. En el capítulo 4 leamos también. Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjense que dice el espíritu
del anticristo. Menciona en Tesalonicenses, se manifieste el hombre de pecado. Leímos en el versículo 18, donde que el anticristo ha de venir. Y luego aquí declara también una forma singular, habla de el espíritu del anticristo. Son expresiones importantes por cuestión de que se declara y se enseña en que lo que nosotros miramos que está pasando alrededor no está provocado por el anticristo, sino está provocado por el espíritu del anticristo. ¿Ok? Digo que se tengan bien en su mente porque ahorita vamos a empezar a dar seguimiento en otro más. ¿Ok? Es el espíritu del anticristo. Pero entonces, vamos ahora a fijarnos más sobre el término anticristo, porque esta es la que queremos enseñar, ¿ok? La palabra anticristo es precisamente declara o lo que describe lo que nos dice en el versículo 4 de la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4. Anticristo quiere decir en contra. Una es en contra de Cristo y usurpa el lugar de Cristo o se hace parecer a Cristo. Pero sin embargo en el versículo 4 nos dice que oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ahora aquí ya no usa el término Cristo, ok, Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios. Entonces, por un lado, se opone en contra de Dios y por otro lado, se hace pasar como que Él es Dios, ¿ok? Entonces, fijémonos ahora en cuestión de la palabra de nuestro Dios, sobre esta expresión, ¿ok? Que se levante y se opone en contra de todo lo que se llama Dios. Primeramente tenemos que fijarnos, ¿ok? ¿Cuál es el inicio? Porque cuando fijamos solamente en la declaración del anticristo, podemos fijarnos que la mayoría se empieza a tomar creabilidad sobre un espacio de tiempo donde la iglesia es raptada, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero ¿cuál es el origen del anticristo? El origen del anticristo, o más bien su acción como el anticristo, o su manifestación, su declaración como el anticristo, es cuando comienza la obra de Dios como el Cristo. Pero sin embargo, en el versículo 4, donde leímos en la segunda de Tesalonicenses, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Quién? El personaje en el cual aquí menciona, declarándolo como el hombre de pecado en el versículo 3. Entonces, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo comienza este personaje en lo cual la palabra de Dios declara como el hombre, el hijo de perdición o como el anticristo? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo inicia? Primeramente sabiendo quién es este personaje. No vamos claro que vamos a decir quién es, pero primeramente vamos a ir fijándonos bajo una acción, no bajo el personaje, sino bajo la acción, ¿ok? Dice que se levanta o se opone y oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Y conforme a lo que menciona Ezequiel, vamos a leer Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. El ser que se levanta. Vamos no le cambiemos, vamos a ponernos Ezequiel, pero creo que no es más conveniente leer primero Isaías 14. Vamos a regresarnos ahorita ahí a Ezequiel. Vamos a leer el versículo
Vamos a leer del versículo 9 hacia abajo. El infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu sabiduría y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Hasta ahí solamente, ¿ok? Ahora vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12. Hijo del hombre, levanta en deshecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú echas el sello, la proposición, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardío, topacio, diamantes, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que miran. Hasta ahí nada más. Ok. Entonces nos fijamos en lo que declara Isaías y lo que declara Ezequiel de un ser criado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que no fue criado en el reino móvil, o sea, en el planeta Tierra. Tampoco fue criado con cosas corruptibles, como oro o plata, o como fuimos formados nosotros, hablando de nuestra humanidad, del polvo de la tierra. Sino este ser fue criado por Dios, y describe la perfección de la creación de este ser. Como lo describe en el versículo 13. Lo que ocasionó, dando una declaración de la hermosura, y también la acción que se tomó, que se tocaron aún instrumentos musicales en el tiempo de la creación. Pero este ser creado por Dios con hermosura, llamado querubín grande cubridor, nos dice que era perfecto en el versículo 15. Pero sin embargo, nos va mencionando en el versículo 16 que a causa de la multitud de sus contratación, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Entonces, ¿cuál fue el pecado, la iniquidad y pecado? Lo que miramos en el capítulo 14 de Isaías, en el versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo
en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. De aquí miramos dos cosas, ¿ok? Una, oponiéndose en contra de Dios. Y a la misma vez queriéndose igualar a Dios. Pero como no se puede igualar a Dios, entonces ¿qué es lo que hace? Quiere hacerse parecer a Dios. Porque no se puede hacer como Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Se quiere parecer a Dios. Entonces, desde aquí miramos que este querubín cubridor se levanta y se opone en contra de Dios. Ahora, este querubín, en lo cual ahora miramos en la descripción del capítulo 14, miren, si lo leemos con más detenimiento, usa de que me subiré al cielo, levantaré mi trono, va declarando, me sentaré a los lados del norte, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Entonces, desde aquí miramos precisamente una operación de un querubín en contra de Dios, que se opone en contra de ¿quién? De Dios. Por eso es que ahora este querubín, como leímos en 2 de Tesalonicenses, en el versículo del capítulo 2, versículo 4, nos dejamos la declaración otra vez de lo que menciona. Y digo que todo esto nos es importante para que vayamos entendiendo poco a poco más las funciones de este ser. ¿Ok? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, ¿o qué? O que se adora. Entonces, ¿cuándo empezó la función de este ser llamado aquí hombre de pecado? ¿Cuándo comenzó su función de oponiéndose en contra de Dios? No podemos medirlo en tiempos, porque no fue creado dentro del factor tiempo, sino fue creado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo ya tuvo el instinto de oponerse en contra de Dios o igualarse a Dios. ¿Y cuál era la causa? ¿Por qué? Porque Ezequiel lo describe como perfección, había sabiduría, había hermosura, era grande y era protector. O sea, cualidades en las cuales había en él, que se le olvidó de que lo que había en él fue porque fue criado por Dios. Ahí nosotros tenemos que tener cuidado cuando de Dios se nos da entendimiento, sabiduría o don de Dios. No nos olvidemos que es otorgado don de Dios a nuestras vidas y que se nos quede bien en la mente para no darle cavidad ¿a qué? A lo que describe aún también aquí de este ser cubridor que tú que decías en tu corazón, que no se enaltezca nuestro corazón, que no se ensoberbezca nuestro corazón, sino porque así como Dios da, Dios quita, sea el Señor bendito, ¿ok? Entonces, este ser de lo cual la palabra de Dios llama o describe el apóstol Pablo, el hombre de pecado o el hijo de perdición, que es a la vez también él que a su tiempo se manifiesta en contra de lo que es de Dios. Ahora, este ser llamado Satanás aborrece todo lo que es de Dios, todo, y siempre anda buscando de insinuar, incitar, así como nos dice que la parte de los ángeles fueron ¿qué? Caídos. ¿Por qué causa? Porque los incitó a rebelarse en contra de Dios. Siempre anda buscando hacer el mal y a inducirnos a nosotros al pecado. ¿Ok? Ahora la palabra de nuestro Dios después lo describe a este ser que se levanta en contra de Dios como conforme lo que describe Isaías en el capítulo 14 versículo 12, lo describe: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Lo llama.
Hasta bonito nombre, ¿verdad? Lucero, hijo de la mañana. Amén, tiene bonito nombre. Pero ya en Apocalipsis lo llama, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lo llama como el diablo. Después en Mateo capítulo 10, versículo 25, se le llama como Belcebú. Después en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, se le llama como el dragón. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, también se le llama como la serpiente. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, se le conoce como el Dios de este siglo. Ahora fijémonos, el que se opone en contra de Dios, tenemos que ver sus diferentes funciones, cómo funciona, cómo trabaja en contra de Dios. Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. No va a salir alguien como una vez, alguien, bueno, no uno, varias personas me dijeron, hermano, dijo, usted siempre, ¿por qué siempre habla mucho del diablo? Digo, pues es el que me hace la guerra todo el tiempo. Si alguien tengo que hablar es del que me hace la guerra, pero no todo el tiempo. Hablamos más de la gracia y la misericordia del Altísimo, pero no podemos dejar de hablar de aquel que siempre nos está haciendo la guerra, ¿verdad? Las diferentes funciones o trabajos de el que se opone en contra de Dios. Versículo 24, ¿okay? Cómo funciona, las diferentes funciones, ¿ok? En contra, dijimos, de Dios o de la obra de Dios. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, nos dice que vino ¿qué? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Siembra cizaña. Vamos a leer porque es el enemigo de la obra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Versículo 26 y 27 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos, ¿ni qué? Ni deis lugar al diablo, porque va a obrar. Juan capítulo 3, o primera de Juan capítulo 3. Versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Efesios 6, 18. Bueno, ya creo Efesios capítulo 6, todos saben de lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? En lo que menciona y declara el apóstol Pablo en el versículo 12, empezando desde el versículo 12, diciéndonos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Estamos solamente leyendo versículos de las diferentes funciones de Satanás, ¿ok? Que se opone en contra del pueblo de Dios. Primera de Corintios, vamos a leer. Vamos a leer Primera de Corintios, vamos a leer primeramente Dios. Capítulo 7, versículo 5. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a leer ahora Segunda de Corintios. En el capítulo 4, versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Miren cómo nos declara diciendo. ¿Ok? Versículo 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, en los diferentes versículos que leímos, ¿ok?, hay otras muchas más funciones que vamos a estar leyendo en un instante, ¿ok? Y miramos algunos versículos de la creación de el diablo o sus diferentes funciones, en lo cual se sigue manifestando continuamente contra el pueblo de Dios. Si nos fijemos ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo que sigue obrando y haciendo. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice, ser templados y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que sigue obrando en contra de nosotros, ¿ok? Ahora vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Pero vamos a leer primero Primera de Crónicas 2:21. Porque hemos leído expresiones en el Nuevo Testamento. Vamos a leer también algunas del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas. En la primera. Nuestro Dios es bueno y quiere enseñarnos muchas cosas, ¿ok? Miren, el versículo 1, lo que nos dice, ¿ok? Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. ¿Quién se levantó? Satán. En Génesis, en el capítulo, yo creo que capítulo 3, versículo 1 menciona diciendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora, fijémonos, ¿ok? Entre las diferentes formas que miramos operando o levantándose Satanás o el hijo de perdición en contra de lo que es de Dios o que se adora. Vamos a leer ahora Apocalipsis, o primero Job capítulo 2, versículo 4 y 5 del libro de Job.
nos ayuda todo esto para que nos pongamos bajo la perspectiva, ¿ok? De que hay un ser siempre levantándose y oponiéndose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante del Señor. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán al Señor. Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara? ¿Pero qué dice qué? Sin causa. Y respondiendo Satán, dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bueno, todo se puede en la historia. Pero el punto es que aquí, ¿qué es lo que hace Satán? Una vez más, se levanta, ¿qué? A incitar. ¿En contra de quién? Del hombre de Dios, de la obra de Dios. Ahora vamos a leer también en Hechos. El libro de los Hechos. Capítulo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, capítulo 5, versículo 1 dice: mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías. ¿Cuál fue la expresión aquí? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Por qué permitiste o por qué ha llenado Satanás tu corazón? Lo estamos leyendo donde dijimos se levanta, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 10 y 11. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Porque no seamos engañados ¿de quién? De Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4. ¿Lo tienen? Versículo 26 y 27. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ni qué? Ni deis lugar al diablo.
Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Lo tienen? Cinco. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. ¿Tentado quién? El tentador. Hay muchas expresiones bíblicas donde se refiere en una manera singular a lo que leímos en Juan, donde habla de el anticristo, ¿ok? Pero decía que levantándose y oponiéndose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, todo lo que es de Dios. Y estamos leyendo versículos donde miramos la función de este ser obrando en contra de la obra de Dios, que todavía no declara anticristo como menciona el apóstol Juan, de la obra de Dios. Y hay muchas expresiones más. Por ejemplo, Pedro nos dice que estemos truchas, ¿verdad? Porque vuestro adversario, ¿qué? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el mismo Señor le declara a Pedro diciéndole, mira Pedro, dice, Satanás se ha pedido para zarandearte como trigo, mas yo he orado para que tu fe no mengue. Dos cosas, se opone en contra de Dios y se opone en contra de los servidores de Dios, de los que obran queriendo, anhelando y deseando agradar a nuestro Dios. Entonces, miramos que Satanás siempre ha operado en contra de ¿quién? De la obra de Dios. Ahora fijémonos. Es Satanás. Pero sin embargo, cuando leemos en Juan, vamos a Juan donde estábamos leyendo. En la primera de Juan. En el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. ¿Ok? El anticristo ha de venir. Decíamos que la palabra anticristo quiere decir, pues en contra de Cristo o que se hace parecer a Cristo. Es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Satanás o el anticristo se levanta, es el que se opone o se levanta en contra de todo lo que es de Dios o que se adora. Ahora, ¿cuándo empezó la función de Satanás a funcionar como anticristo? ¿Cuándo comienza la obra de Cristo? Por eso que desde antes ya estaba manifestándose y operando. Cuando especialmente a Pedro y a Juan, en el concilio quisieron callarlos para que no hablasen más del nombre del Señor Jesús. Gamaliel da un consejo, pero Gamaliel señala diciendo, porque hubo también otros diciéndose ser alguien, en los cuales trajeron discípulos tras sí. Muerto todos sus discípulos fueron esparcidos. Porque ahí había desde antes de la venida del Señor, de la manifestación de Dios en carne, para desempeñar la función como el ungido, ya había quienes estaban haciéndose parecer como si fuesen el ungido. Y cuando el Señor se manifestó, la obra de Satanás en contra del ungido se inició. Lo primero que hizo fue que intentar matarlo. Es la primera registración que tenemos en la palabra de nuestro Dios, que llegaron los magos pidiendo ubicación de dónde había nacido el rey de los judíos. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? ¿Mandó matar a quién? A los niños en Betlehem. Miramos la primera acción de Satanás en contra de la función de Dios en su manifestación en carne como el ungido. Después miramos ya después de que el Señor Jesús creció,
llegó el tiempo, a la edad de los 30 años, comienza su ministerio, el ministerio de la esparción de la gracia, la administración del arrepentimiento y el don maravilloso de la gracia. ¿Y qué es lo que hace Lucifer? ¿Qué es lo que hace Satanás? Se levanta en contra de él, y nos dice Lucas que después de que el Señor fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Fue tentado. Y el Señor empieza su ministerio, y en el proceso del ministerio el Señor tiene diferentes confrontaciones con Satanás. Se apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Lo aparta. Porque está obrando en contra de la obra de Dios. Entonces ahora llega el tiempo en el cual el Señor Jesús, fue llevado a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, se sella el pacto que Dios había establecido con la casa de Israel primeramente. Porque anticipa el Señor diciendo, he aquí establezco un nuevo pacto con la casa de Israel, no con nosotros. Dio por deshecho el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? Pues estaba lo que era la ley de Moisés. Los mandamientos dados por Dios a Moisés, especialmente los mandamientos que fueron escritos en tabla. Después, en el transcurso de los años, fueron adquiriéndose muchos más mandamientos, especialmente los mandamientos rituales. Pero el Señor vino y estableció un nuevo pacto, que ya no era a través de la ley de los mandamientos rituales. La moralidad siempre ha existido, siempre ha estado desde el principio. Desde los antediluvianos hasta este tiempo, Dios ha marcado en nuestros corazones, en nuestra conciencia, lo que es agradable a nuestro Dios. O sea, fruto del Espíritu, los atributos de Dios, siempre han estado en el corazón del ser humano. Por eso no era un hombre pregonero ¿de qué? De justicia, y todavía no había la ley o los mandamientos, ni tampoco el tiempo de la gracia. Pero ¿qué es lo que miramos entonces? Que llegue el tiempo de la manifestación, no de la segunda persona en la divinidad, sino llega la manifestación de Dios en carne para desempeñar su función como el ungido. Y cuando se manifiesta Dios para desempeñar la función como el ungido o como el Cristo, inicia ahora la operación de Satanás, ya no distinguido como en contra de Dios, sino ahora en contra de la obra de Dios a través de Cristo. Y se convierte Satanás ahora un operador o opositor de la obra de Dios como Cristo. Y empieza su función como el anticristo, en contra de Cristo. Por eso es que Satanás es, ¿qué? El anticristo, ¿verdad? No sé si me entiendan, pero para mí se me hace muy fácil y sencillo de probar de que el que se levante y se opone en contra de la obra de Dios ha estado siempre desde el principio. Más que ahora se distingue más en el periodo de la gracia, en el tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesús en su ministerio como el Cristo, pues claro, empieza a funcionar como el anticristo. Entonces Satanás ¿es qué? Es el anticristo. Es el que siempre se va a levantar y oponer en contra de todo lo que se llama Dios o que se adora. Ahora vamos a regresarnos en Tesalonicenses. ¿Ok? Usa la expresión en el versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Vamos primeramente viendo esta porción. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿A qué podemos nosotros definir como la expresión todo lo que se llama Dios? Contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué es todo lo que se llama Dios?
todo lo que se llama Dios son cualidades de Dios. Contra toda justicia, amor, verdad, santidad. Todo eso es ¿qué? Dios. Porque Dios no tiene, Dios es amor. Dios es justicia. Dios es verdad. Dios es santidad. Entonces se levanta en contra del amor. Se levanta en contra de la santidad. Se levanta en contra de la justicia. ¿Y quién es el que se levanta en contra de todo ello? Lo que declara aquí, ¿quién es el que se levanta? Menciona el hijo de perdición, pero es el que desde el principio ha estado oponiéndose en contra de todo lo que es de Dios. O sea, por ejemplo, Dios le dio a Adán y a Eva un mandamiento. Y Dios les dijo verdad, porque es una verdad. Miren, vamos a mirar para que nos quede más grabado. En Génesis, en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 3, o la mujer respondiendo a la serpiente, le está declarándole una verdad. La mujer está declarándole verdad a la serpiente. Pero que en el versículo 4, ¿qué es lo que hace la serpiente? ¿Qué es quién? Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo? Le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo? No está nada más engañándola, está oponiéndose en contra de la verdad. Porque no nomás es el engaño, está poniendo en contra de la verdad, en contra de Dios. ¿Verdad que sí es? Está oponiéndose. Y siempre va a estar ¿qué? Oponiéndose en contra de todo lo que es de Dios o que se adora. Ahora, fijémonos en este tiempo, ¿ok? Bueno, desde el principio. ¿Entraremos ahí o no? Bueno, al rato vamos a entrar contra los anticristos. Porque ahorita estamos hablando solamente ¿de quién? Del anticristo. Porque también hay anticristos. Aunque es el mismo, pero operando en diferentes formas, usando diferentes personas en sus respectivos tiempos para poner la obra de Dios en otra perspectiva, ¿ok? Pero entonces decía que este ser siempre se ha opuesto ¿a qué? A todo lo que es de Dios. Decíamos que se opone a la verdad. El Señor es la verdad. La santidad. Ahora fijémonos en el tiempo que estamos, ¿ok? En el tiempo que estamos. Estamos en un tiempo crucial en nuestros tiempos. Estamos en un tiempo de la modernización, el tiempo de la tecnología, el tiempo que se le está tomando mucho más fuerza de la inteligencia artificial. Y todo esto ha generado un pensamiento y se ha aplicado usando términos bíblicos a este personaje en el cual tendrá de manifestarse en un tiempo muy cercano ya, para hacer o para empezar a funcionar y oponerse en contra de nuestro Dios. Pero entonces eso lo descartamos porque siempre ha estado en contra de Dios. Siempre ha estado. Pero sin embargo, es importante que nos fijemos ahorita cuáles son las funciones, cómo trabaja este personaje en el engaño, para que nosotros no estemos con la idea esperando un personaje que venga, engañe o seduza, sino que ya está. Fijémonos en la historia, ¿ok? Primeramente nos digamos que se oponiéndose en todo lo que es de Dios o que se adora. En el versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ya dijimos a qué se refiere con que se llama Dios, ¿ok? El Señor es, en este tiempo, decíamos, ¿verdad? En el tiempo de la modernización, el tiempo de las ideologías, el tiempo de la inteligencia, es en el tiempo que estamos.
Pero todo esto ha entorpecido al ser humano. ¿Y qué lo ha hecho? Oponerse en contra de Dios. ¿Qué ha usado? Vamos no solamente a venir desde lo que es el siglo pasado a este tiempo. Después de, o al fines, pero tomó fuerza, pero ya al fines del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, el siglo XX, miramos las funciones que llevó a cabo el que se opone en contra de la obra de nuestro Dios. Habiéndose establecido especialmente donde nosotros estamos, porque si hay un lugar donde tiene fuerza esta ideología, estas fábulas, son en los países capitalistas, porque en los países del tercer mundo, considerados así, solamente tienen conocimiento basado a un pensamiento progresista o un pensamiento moderno. Y por eso es que hay gente que lamentablemente están en la ruina, están en la miseria, están en situaciones difíciles, pero tienen ideas y pensamientos, porque son los pensamientos y las ideas que se han otorgado de hombres en los cuales vivimos en estas partes del mundo, donde se presta con tanta facilidad a las fábulas, a las por arte compuestas, como menciona el apóstol Pablo. Pero fijemos, entramos nosotros al siglo XIX. Y al principio del siglo XX hubo una explosión evangélico, no solamente en Estados Unidos, sino a raíz del mundo. Australia se considera también en ello, la Gran Bretaña. Okay. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezaron fuertes los movimientos de tipo, no, ahorita vamos a entrar a eso, pero de intelectuales. Y empezó las enseñanzas fuertes de la evolución por Carlos Darwin. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía él? Se oponía en contra de Dios, negando la existencia de Dios y trayendo a las masas la idea solamente de la evolución. ¿Quién ha oído de la evolución? De la evolución que al principio pareció como una enseñanza que no tenía sentido. Así comenzó al principio. Pero con el tiempo fue ganando bastante fuerza, especialmente entre los educados, entre los intelectuales, entre los de conocimiento. Y poco a poco fue tomando fuerza, especialmente en la Gran Bretaña, y ahí inició. Pero después de la Gran Bretaña se brincó aquí a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, para el fines del siglo XVIII, ya era una fuerza tremenda. Los mensajes de la evolución. Ahora, ¿qué tanto impactó eso? Impactó tanto que en el país de Estados Unidos, especialmente en el siglo, al fines o todo el año 1800, antes de entrar en 1900, cada hombre que quería ser maestro de escuela tenía que tener una carta de recomendación de una institución religiosa, porque no solamente la carta era para probar sus cualidades intelectuales para poder enseñar, sino cualidades de moralidad, de tener un buen testimonio, que iban a ser un ejemplo a la instrucción de los estudiantes. Esa era la base. Y en el principio era así, pero ha ganado tanta fuerza esta forma de instrucción y de enseñanza, que miramos que ahora ha tomado el primer lugar en las escuelas, no nomás en las universidades, ni en los colegios, ni en la high school, en las escuelas elementarias. Ha tomado tanta fuerza que se ha opuesto en contra ¿de qué? De Dios. Y niegan la existencia. Niegan que todo lo que miramos, todo lo que palpamos, todo lo que está a nuestro alrededor es causa de la grandeza. Lo que miramos es la causa de una mente creadora, que es la mente del Creador, la mente de nuestro Dios. Y niegan la existencia de el Creador. Y poniendo todo lo que está en el suceso de millones de tiempos sujeto, o lo que miramos están sujetos al factor tiempo en un proceso de millones de años en los cuales hemos ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Y ahora miren, aquí estamos. A ver si al rato no empiezo a evolucionar yo, a tomar un cambio, a hacerme, a mutuarme, y al rato vayan a salir, no sé, entre no me salga cuernos y cola, está bien.
Pero porque todo lo están sometiendo precisamente a eso. Pero ha sido tan fuerte que miren ahora qué tanta fuerza ha tenido esa manera de instrucción. En lo que tiene que ver en la creación. Pero tiene que ver en el aspecto de la moralidad. Cómo se ha opuesto todo en contra de la moralidad, de lo que Dios estableció. Dios estableció en nuestros corazones un estilo de vida, una forma de decencia, una forma en la cual honra y agrada a nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que ha llegado? Precisamente basado por los que son usados o por el Dios de este siglo para usar la indoctrinación, especialmente en los ámbitos de escuela. Porque cuando un salón de clase, una generación de un salón de clase es cambiado en su mente, toda una generación se pierde. ¿Comienza dónde? Ahorita, en los salones de clase. Porque están siendo indoctrinados. ¿Ok? Entonces, miramos esa oposición del que se opone en contra de todo lo que se llama Dios o que se adora, que llegó un tiempo a principios o a mediados del siglo XIX que cubrió la tercera parte de la tierra. Estando con el inicio de principios del año 1900 después de la Primera Guerra Mundial, el establecimiento de un sistema de gobierno en lo cual prohibía, no solamente no creía en Dios, sino se oponía en contra de todo lo que se menciona de Dios. Y surgió el sistema del gobierno comunista. El comunismo está en contra de lo que es de Dios. Creció Rusia, se convirtió después de Rusia en la Unión Soviética. La influencia de la Unión Soviética tomó al país más populante de la tierra en aquel entonces, lo que fue China. Y China se convirtió ahora en el país más populante y más grande ateísta que se opone en contra de ¿qué? De Dios. Pero después llegó China y tuvo la influencia en otros países, como Corea del Norte, que es uno de los países en los cuales ahorita está oponiéndose en contra de ¿qué? De Dios, en una manera en lo cual es admirante lo que se mira. Pero no nomás quedó ahí. Este es en el sentido de negar la existencia y la creabilidad de nuestro Dios. Porque Dios es ¿qué? Es el creador de todo. Pero se levanta en contra de Dios, negando la veracidad de Dios a través de la misma creación. Porque no pueden aceptar que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Porque está ¿qué? En contra, oponiéndose en contra de Dios. Pero no nomás ahí, sino también empezaron a surgir varios movimientos. Acuérdense, oponiéndose en contra de Dios, de todo lo que es Dios. Dios es ¿qué? Justicia, ¿verdad? Que Dios es amor. Y a principios, se levantó en el siglo VI, un movimiento maometano. ¿Qué hizo el movimiento maometano? Estableció un estilo de adoración a Dios. ¿Pero a través de qué? A través de la espada, que estaba lejos de lo que Dios había establecido a través de su manifestación como el ungido. Donde Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero este movimiento se levantó y cubrió todo el Medio Oriente. ¿Y qué fue lo que hizo? Que a través de la espada tenías que someterte a un sistema de gobierno entre ideas de hombre y respaldándose supuestamente en una forma de honrar y agradar a nuestro Dios, y se estableció, los maometanos o islámicos, como le quieran llamar, ¿ok? Que es lo mismo, o musulmán, islámico y maometano es lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Está en contra de lo que Dios estableció, porque Dios estableció un sistema en el cual es voluntario y ahora es por la fuerza. Pero no solamente ahí, sino que este ser siguió levantándose en contra de todo lo que es de Dios. Y levantó naciones fuertes, China, o más bien la India. India, que para este día es una nación, es la nación más populosa de la tierra, que ya sobrepasó a China, la India. Pero sin embargo el sistema en su mayoría de China
son idólatras y mantienen un sistema de adoración a diferentes deidades, en los cuales niegan la verdad de lo que es de Dios, del mensaje monoteísmo que tenemos, de el único y solo soberano Dios, y se opone en contra del único y solo soberano Dios, creando y formando muchas deidades, y ha caído la nación más populosa hasta este tiempo de la tierra en una idolatría que es incontable. Entonces, en muchas formas, en muchas áreas, estamos viendo continuamente la intervención de Satanás oponiéndose en contra de Dios, de lo que es de Dios. Si vamos en contra de lo que es de Dios. Tenemos otros movimientos. El movimiento o otras naciones en las cuales han impulsado también para negar la creabilidad o la realidad del Creador. ¿Ok? Japón. Japón es un país en lo cual de muy intelectuales. ¿Ok? Corea del Sur, muy intelectuales. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que han caído a la adoración ¿a quién? Al Buda. ¿Y qué es lo que hace? Que de este gigantesco ser hecho de metal sale una emanación de energía que controla el vasto universo. ¿Y a qué se debe los del Tíbet? ¿Pero a qué se debe todo ello? ¿A qué se justifica todo ello? Precisamente ¿qué? A la intelectualidad. Y todo ello en una forma u otra, cuando Dios esparce el mensaje de la gracia, en el cual fue el propósito de su manifestación en carne, es que es rechazado y es perseguido a través de aquellos que no aceptan la realidad del Creador, del Dios de Israel, del Dios maravilloso de la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, por un lado, se opone en contra de Dios. Pero luego está lo más sutil. Lo más sutil. Y lo más sutil es que, bueno, no solamente, acuérdense, que no solamente cuando dice que se opone, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama de Dios. No solamente lo usa en una forma pacífica, sino es agresivo, destructor, persigue, destierra, masacra, tortura, todo lo que pueden poner. Porque es agresivo. Y en la reacción, en lo que nosotros miramos de la forma en la cual se opone, nos describe y nos demuestra precisamente el odio agresivo que tiene Satanás en contra de la obra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es fijarnos en este tiempo de los muchos sucesos de aquellos que se levantan y se oponen en contra de Dios, de naciones en las cuales están controladas precisamente ¿por quién? Por Satanás, por el Dios de este siglo, por el que se levanta en contra de Dios. Porque no nomás se levanta y prohíbe, no, sino que persigue, mata, masacra, trata de desarraigar por completo lo que ellos llaman una ideología fanática. Especialmente en Corea del Norte, es pena de muerte ser cristiano. Es pena de muerte honrar a Dios. Es pena de muerte tener características o carácter que te definen como cristiano. En Afganistán, en provincias de India, en Pakistán, en Irán, ¿qué podemos decir? Saudi Arabia. Entonces, oponiéndose en Dios. Pero decía, está la otra parte más peligrosa y más sutil, en la cual menciona enseguida. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ok, fíjense, ok. Fíjense lo que está diciendo.
que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Para qué hace eso? Precisamente para llevar a cabo lo que menciona en el versículo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Cómo se opone y cómo se levanta? Bueno, me asiento en el templo de Dios como Dios, haciéndome parecer Dios. Entonces tiene ahora otra función en la cual se manifiesta y se declara como un opositor o alguien en contra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Por un lado, niega a Dios y se opone a lo de Dios, pero por otro lado, me hago parecer Dios. Y eso es lo más sutil, lo más fuerte. Desde la antigüedad se hace parecer Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Mentira. Hizo parecer como que si fuera ¿qué? Verdad lo que él decía. Y como que era mentira lo que Dios decía. Entonces ahora nos fijamos que la operación de este ser llamado Satanás, como operando como el anticristo, asentándose en el templo de Dios como Dios, no solamente comenzó aquí, o sea en el tiempo del Señor Jesús, sino la historia nos da razón que aún en el tiempo de Israel surgieron diferentes ramas dentro del judaísmo, en lo cual se hacía parecer como Dios, pero no era en realidad lo de Dios. Porque en el pueblo de Israel, para el tiempo del Señor Jesús, se distinguen dos grupos fuertes. Había varios, estaban los celotes, el cabala, pero conocemos más los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Pero los fariseos creían en la resurrección, creían en ángeles, y los saduceos no. ¿Sí sabían que ellos no creían, verdad? Cuando llevaron a Pablo ante el concilio, Pablo usando de sabiduría, ¿qué dijo? Bueno, hay saduceos y hay fariseos. Voy a hacer que los dos aquí se echen un round. ¿Y qué dijo? Ahora estoy delante de ustedes, y empieza a declarar. Y dicen los fariseos, bueno, si visión ha tenido y ángel ha hablado, y empiezan los saduceos, que no existen ángeles. Después ustedes leen el libro de los Hechos. Pero ¿qué es lo que hacían? Ya había quienes oponían bajo el estandarte, bajo la dirección, bajo el carácter de Dios. Y había un sistema en lo cual no era conforme a lo que Dios había establecido. ¿Quiénes fueron los que se opusieron en contra de Jeremías? Los profetas, que es que representantes de Dios, formando y manteniendo un sistema de adoración a Dios. ¿Qué es lo que quiso hacer que eran los nietos de los hijos de Eliezer? ¿Que eran qué? Nietos de Aarón, si no estoy equivocado. Fueron y presentaron un ¿qué? Un fuego extraño. Un fuego extraño. No era un fuego conforme a lo que a Dios, al orden establecido por Dios. Y estos aún fueron usados para ¿qué? Ofrecer un ¿qué? Un fuego extraño. Tenemos que tener cuidado. Pero empieza su manifestación ahora fuerte cuando comienza la obra de Cristo. Siempre ha estado, pero digo fuerte, basado a lo que estamos declarando de que quién es el anticristo. Es el que se levanta en contra de Dios o que se adora. En un lado niega la existencia de Dios y en otro se manifiesta como Dios. Se manifiesta como Dios. Pero vamos a fijarnos solamente un poquito en cuestión de historia. Ok. De primero, miramos que empezó a usar ya para el tiempo de la manifestación del Señor, de nuestro Dios, en su manifestación en carne como el ungido. El Señor muere en la cruz, sepultado, resucita, da testimonio por 40 días, llama a sus discípulos, derrama de su espíritu, les da sabiduría para que entiendan las escrituras, otorga poder en su Espíritu Santo y empiezan a obrar milagros y señales. Y la escritura nos dice en el libro de Hebreos que testificando juntamente con ellos Dios con milagros y prodigios. Dios empieza
a testificar con ellos. Y cuando empieza ahora el ministerio de Dios como el Cristo, ya mencionamos que Satanás se opone en contra del Señor Jesús. Pero ahora la obra del Señor Jesús sigue avanzando. Y la obra de Satanás sigue también avanzando. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Puso en prisión ¿a quién? A Pedro y a Juan, usando ¿a quién? Al Sanedrín, a los dirigentes del pueblo de Israel, los religiosos de ese tiempo. ¿Para qué? Para apaciguar la obra de Dios como el Cristo. Como el Cristo. Pero luego después de ahí se desata una gran persecución en Jerusalén. ¿Por medio de quién? De los dirigentes del pueblo de Israel. Entre ellos pues, se distingue Saulo de Tarso, que no solamente ya quedó en Jerusalén, sino ahora iba hasta Damasco a perseguir ¿a quién? A la obra de Dios como el ungido. Y se levantó Satán usando ¿a quién? Primeramente al Sanedrín y después a Pablo para oponerse en contra de la obra de Cristo. Y dice, ¿cómo Pablo? Pues Pablo estaba obrando en contra de la obra de Dios. Y el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor, ¿verdad? Hasta que de Dios vino la revelación al apóstol Pablo y entendió. Entonces ahora Pablo se convierte en un vaso usado para la obra de Dios. Y ahora entonces el Dios de este siglo, la serpiente, Satanás, Lucifer, se levanta en contra del vaso que Dios usó para seguir su obra, el apóstol Pablo. Y aún llega el tiempo que aún Pablo tuvo que ser bajado de la azotea en una canasta para escapar. Y empieza entonces una persecución en contra de la obra de Dios como el ungido. Y pasan los siglos. Y al fin no alcanza a pasar siglos más bien, aún en el primer siglo. No solamente ya Satán usa a los dirigentes entre el pueblo de Israel para apaciguar a los cristianos, sino ahora usa también el sistema de gobierno que controlaba en esos entonces no solamente una ciudad, sino controlaba la tierra de Canaán. ¿Okay? Y controló gran parte del Medio Oriente, de Europa, el Imperio Romano. Entonces ahora empezó a usar el Imperio Romano como un gobierno secular, idólatra, en contra de la obra de Dios. Y la historia queda registrada, lo que hizo Nerón. Después de que Nerón se ensoberbeció y quería cambiar y hacer la ciudad diferente, la única manera de poder hacerlo era a través de destruir la ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo? Se intentó destruir la ciudad. Y cuando lo hizo, ¿qué fue lo que hizo Nerón? Acusó a los cristianos. Y una persecución tan fuerte que aún queda registrado que Roma quedó alumbrada de tantos cuerpos en las esquinas que fueron quemados. ¿De lo quiénes? Del resultado maravilloso de la obra de Dios. Hombres y mujeres cambiados y transformados por el poder de la obra de Dios. Y Satanás oponiéndose, usando ¿qué? El Imperio Romano. Pero luego lo siguió por los diferentes reyes. Odinesio, empezaron a hacer muchas masacres en contra de la obra de Dios. Pero entonces surge una metamorfosis que siguió, aún no paró el sistema o los gobiernos persiguiendo la obra de Dios, sino obtuvo una metamorfosis a fines del siglo III, principios del siglo IV. Y ahora ya la iglesia, Policarpo se distingue, hombres de Dios. Pero dice, empieza ahora en esa metamorfosis un cambio radical. Un cambio radical. Y en ese cambio radical,
Ahora el imperio que perseguía a la iglesia opta por llamar como la religión oficial del imperio. Pero no separó el poder de iglesia a Estado. Sino ahora, ¿qué hizo? Mezcló entre lo que era el sistema de gobierno humano con lo religioso. Y no puede caminar así. ¿Y qué ocasionó? Entonces fue reconocido ahora esta institución o iglesia cristiana, reconocida y establecida ahora como una institución política religiosa, que ahora se hacía Satanás, como menciona en el versículo 4, ahora comienza ¿qué? A sentarse en el templo de Dios. ¿Cómo qué? Como si fuera Dios. Y a los paganos de alrededor miraban esta institución política religiosa como que era la institución donde Dios movía su obra. Porque se asentó ahora ¿en qué? En el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Y esto era más peligroso. ¿Por qué? Porque ahora esta institución, bajo la guianza, bajo la dirección, bajo la influencia de Satanás, el Apocalipsis lo llama la ramera, la madre de las abominaciones. La mujer que va montada arriba de la bestia. ¿Qué es lo que empezó a hacer? A perseguir a la obra genuina y verdadera de Dios. A los hombres y mujeres que entendieron y no aceptaron el sistema de gobierno de hombre operando en la iglesia y no reconocieron como la institución por la cual Dios obraba su redención o su obra, ahora fueron perseguidos, ya no solamente por un sistema de gobierno secular, sino ahora por un sistema político religioso, operando y obrando en contra de la obra de Dios. Y así permaneció por 1000 años, que la misma historia lo llama la era del oscurantismo. Pero en ese espacio de tiempo en la historia queda registrada de hombres y mujeres en las cuales sobresalieron, hombres y mujeres que sobresalieron porque Dios estaba haciendo su obra. Y aunque Satanás se levantaba en contra de la obra, haciéndose parecer que Dios, y trajo ¿qué? Persecución. ¿Sí tienes el video que me enseñaste, Neiden? El que me enseñaste, el último. El de la persecución. La plaga, ¿cómo es eso? Si se lo puedes mandar a Chalino para ver si Chalino lo pone. El link. Ajá, sí, está bien. Si tantas estupideces que oímos donde quiera, ¿verdad? Donde quiera. Es nomás para que tengan noción de cómo es que esta institución que se hace parecer Dios, se opone en contra de la obra de Dios, que se asienta como Dios. Todo esto nos es importante, porque nos lleva a un nivel, a una madurez, y nos libera ¿de qué? De las ideas solamente populares, de conformidad y de cosas placenteras. ¿Y qué lo sigue haciendo? Ahora, después de ese espacio de tiempo de los 1000 años de la era del oscurantismo, surgieron bastantes hombres que estaban siendo usados por Dios como herramientas para la obra de Dios. Juan Ox, a su tiempo Calvino, a su tiempo William Tyndale. ¿Cómo se llama ese otro? Juan Calvino, creo que es. El reformador más distinguido. Okay. Apágate la luz, please, ¿no? 5 minutos, espérame. Y en ese espacio de tiempo, ¿qué hubo?
hombres en los cuales estaban siendo usados por Dios para hacer que su obra, acuérdense, obra de Dios, como el ungido. Porque ¿cuál era el propósito de Dios en su manifestación como el ungido? Esparcer que su gracia, esparcer el mensaje del arrepentimiento, trayendo cambios en la conciencia, modificando al ser humano. De ser, como dijo David, mas yo era como bestia bruta delante de ti, de tus ojos. Mas aún con todo eso me recogiste. El mensaje maravilloso del cambio, de la transformación. De Dios, ¿a quién? Hacia el penitente, hacia nosotros. Y se oponía Satanás, ¿para qué? Para que no llegase el mensaje genuino y verdadero de la transformación, del cambio, de la esperanza maravillosa que tenemos. Y se levanta. ¿Y qué es lo que hizo ahora? Bueno, como no pude apagarlos a través de la persecución, del dolor, de la muerte, entonces ahora los voy a seducir, los voy a engañar. Y ahora me voy a hacer parecer Dios. Me voy a parecer como que soy la obra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Estableció leyes, estatutos, que Daniel lo describe como que quiso cambiar y modificar los tiempos. ¿Y qué es lo que hace? Entonces ahora establezco un sistema de adoración a Dios, no basado a la palabra de Dios, sino más bien ¿a qué? Solamente a fábulas por arte compuestas. Y empezó a establecer oraciones que no tienen, hay oraciones, hay oraciones, escritores y libros que venden, libros de adoración, libros de oración, y uno se inspira y los lee, pero acuérdense, la mayoría no hay unción de Dios. Por eso ningún otro libro debe de tomar la prioridad que la palabra del Altísimo. Porque aquí no solamente es papel y tinta negra, unción de Dios, unción, espíritu de Dios, potencia de Dios en su bendita palabra. Por eso, aunque sean muy bonitos los pensamientos y muy acomodados, muy bien adornados por poetas y todo, no deben nunca de darle nosotros prioridad. Tener la palabra de Dios como prioridad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué seguimos mirando? Que ahora sistema con muchos tentáculos ya siguió operando en contra de la obra de Dios. Y llegó el tiempo de ¿qué? De la reforma. Y para el tiempo de la reforma miramos aunque la palabra de Dios que nosotros tenemos, que es la palabra Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Ok? La última revisión, en la cual me gusta más, la 1602, 1569. La primera no fue escrita en un escritorio, ¿verdad? Bajo la guianza y la dirección de Google para sacar ahí interpretaciones de palabras griegas, arameos, hebreo, para luego darle una acomodación al lenguaje moderno de la palabra de Dios. No, hombres que escribieron la palabra de Dios duraron años para escribirla, bajo persecución. ¿De quién? De Satanás, el que se opone en contra de la obra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Aquí tenemos. Porque lo que es de Dios, dijo Balaam, no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Amó el premio de la maldad. ¿Por qué? Porque se vendía y quería maldecir al pueblo de Israel. Y como quería maldecir al pueblo de Israel, llegó al punto hasta que la mula le habló. ¿Entendió? Y cuando se regresó y dijo, hey, no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Y los que Dios en su tiempo usó para su obra, aunque Satán se levantó en contra de ellos, no pudo apagar su obra. Tal vez quebrantó, ¿ok? Y destruyó como a William Tyndale, el traductor de la Biblia que se conoce como la historia de la Biblia de King James. Fue porque el rey la aprobó, no porque él la escribió. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que hizo William? Murió en la hoguera. Murió en la hoguera.
pero su obra siguió para adelante. ¿Por qué? Porque era obra de Dios. Aunque Satán se levantó en contra de él, la obra de Dios, ¿qué hizo? Permaneció y ha seguido siempre adelante la obra de Dios. Y la obra de Dios no puede ser apagada. Pero sí hay bastante oposición. En contra en una forma u otra, ¿verdad? En una forma descarada o en una forma que se hace parecer Dios. Ok, bueno, yo lo apago. Estás cómodo ahí. Este es solo, espérame, Chalino. Este es para una idea de cómo es que Satán se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios en contra de la obra de Dios. ¿Ok? La peste se ha ido, la hemos vencido. Una vez más hemos derrotado al mal. Con este acto de purificación, Sevilla queda limpia de la peor enfermedad de su historia, la de los herejes, la de los traidores que trajeron el dolor y el sufrimiento, la de los protestantes. Ellos son los apestados, ellos son la peste y Dios es la curación. Por ese puerto entran muchas cosas nuevas cada día, demasiadas. Por eso tenemos que estar preparados para luchar contra la corrupción, para defender la pureza de nuestra fe en Dios, nuestro Dios, el único y verdadero. Luis de Zúñiga, condenado a arder en la hoguera. Ignacio y Benjamín Azuaga, condenados a arder en la hoguera. Alejandro de Dresner y Carlos Corrales, condenados a la hoguera. Armando y Lucina de Utrera, condenados a la hoguera. Ledesma, condenado a arder en la hoguera. Ardan todos los infieles en el fuego eterno.
Solino ya ahí mejor, ya todo lo... Eso es historia, mis hermanos, es una realidad. Por eso, cuando nosotros oímos de la persecución, como está mencionando, es horrorífico lo que pasaba a nuestros hermanos. Y poder todavía en la mente creer ese mensaje satánico de que la iglesia está llamada para no sufrir. Bueno, se levanta y se opone en contra ¿de qué? Haciéndose parecer Dios, tanto que se asienta, se hace parecer Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Completamente a lo que menciona la palabra de Dios que declara en el versículo 4. ¿Ok? Contra todo lo que se llama Dios. Decíamos, lo que se llama Dios es ¿qué? Bendecir y no maldigáis. Pero ¿qué es lo que hacía el que se asenta como si fuese de Dios? Maldecía, perseguía y mataba en la forma más cruel que nos podamos imaginar. ¿Quién? Satán, levantándose en contra de la obra de Dios. Ahora obrando como el anticristo, como en contra de la obra de Cristo. Porque cuando comenzó el Señor Jesús o Dios su obra como el ungido, inicia también que la obra de Satanás como él en contra del ungido, o sea, en contra de Cristo, usando dos formas. En una se opone en contra de todo lo que es de Dios, pero por otro lado se hace parecer Dios. Pero miren lo que menciona el versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Se opone en contra de lo que es de Dios, haciéndose parecer Dios. Pero las obras y las acciones no tienen absolutamente ninguna característica del Dios santo, bueno y verdadero y misericordioso y compasivo en el cual nosotros servimos. Y así ha seguido en el transcurso del tiempo. Bueno, llegó el tiempo de la Reforma. Dios usó a Martín Lutero, un reformista, para que ahora no solamente la institución perdiese poder del gobierno para apoyar y aprobar sus muchas abominables masacres que llevaba a cabo. Pero ¿qué fue lo que hizo ahora? No se mantuvo quieto el dragón, la serpiente, Lucifer, Satanás, sino que ahora, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a levantar y a formarse, no solamente ya como una institución, pero muchos tentáculos como pulpos. Y empezó a usar dominicanos, y etcétera, etcétera. Al punto que llegó a fines del siglo XIX, o al principio del siglo XIX y el siglo XX, a usar los movimientos de tipo llamado carismáticos. Llegó la Reforma, y en la Reforma surgieron muchos grupos. En los diferentes grupos, muchos tenían las características de la madre de las abominaciones. ¿Por qué es madre? Porque tiene hijas. Y sus hijas se aparecen a la mamá. Y tienen el mismo sistema. ¿De qué? De hacerse parecer
Dios que solamente a través de mi grupo, a través de mi denominación, a través de ello, solamente adquieres relación con Dios, porque se hacen parecer Dios. Pero ya vino más adelante, principios del siglo XX, tomó mucha fuerza los movimientos de tipo carismático y los movimientos pentecostales, de la manifestación del Espíritu, en lo cual al principio fue obra de Dios, trayendo Dios revelación, derramando de su Espíritu y trayendo revelación en su palabra. Especialmente la revelación de la unicidad de nuestro Dios y la maravillosa revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que hizo Satán? Se levantó en contra de la obra de Dios y ahora ¿qué hizo? Lo que al principio le fue beneficiario. Convirtió la obra de Dios en una institución política religiosa, pero ahora ya operando y obrando como menciona en los subsiguientes versículos. El versículo el versículo 8 vamos a leer. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación, ¿de quién? De Satanás. Es una operación de Satanás. Él menciona que se manifieste ¿qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ¿qué es lo que usa ahora? Con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Versículo 10. Y que con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si no recibieron el amor de la verdad, ¿qué recibieron? La mentira. Recibieron el engaño. ¿De quién? De aquel que se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Por eso es que miramos en este tiempo muchos grupos que surgen de una forma con otra, manifestaciones sobrenaturales de una forma u otra, haciendo milagros y solamente trayendo ¿qué? Engaño. ¿Para qué? Para seducir o para oponerse en contra de la obra de nuestro Dios. Amén. Vamos a parar ahí, aquí de el anticristo. Para la semana que viene vamos a leer sobre los anticristos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El tiempo se nos fue rápido, ya son las 12. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues